lo que uno toma uno. Así es, con calma y tranquilidad. ¿A qué hora canta al final? La canción viene después de Le viaje en la mira. Ok. Bienvenidos a Gente con Propósito. Esta es una conexión gracias a Mile Autosell. Miles Autosell fue fundado con la finalidad de ayudar a todas las personas a conseguir un vehículo en un lugar donde no te hagan trampas y donde te sientas en confianza. Este es un dealer donde usted conseguirá lo que usted necesita, el financiamiento, la ayuda, la asesoría, todo para que usted haga realidad su sueño de tener el carro que necesita. Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Gente con Propósito. Un gusto, un placer para mí estar en una nueva edición de Gente con Propósito aquí en los estudios de BN The Network en vivo desde Miami Beach. Hoy tenemos un programa muy interesante, tenemos a un invitado de altísimo nivel que tenemos que, como siempre les digo, disfrutarlo y aprovecharlo. Busque su lápiz, busque su papel. Yo sé que tenemos ya casi un año en esta dinámica y sé que mucha gente me escribe y me dice, tomé nota y me gustó esto, lo bajé de YouTube, lo estoy estudiando. Bueno, esa es la idea. La idea de este programa es crear conocimiento para optimizarte, para potenciarte y para que te puedas convertir en una persona con propósito, para que tu familia se convierta en una familia con propósito, para convertir nuestras empresas en una empresa con propósito y nuestras sociedades en una sociedad con propósito. El propósito no es algo absolutista, el propósito gira en base a la realidad de cada persona. Usted tiene que construirlo. Aquí lo que hacemos es transmitir reflexiones, transmitir informaciones, ideas, para que usted pueda optimizarse desde lo personal, desde lo psicológico. Y hoy, el programa de hoy lo hemos titulado Mitos y Realidades de la Cirugía Estética. Y para eso nos va a acompañar hoy el doctor Rafael Göttinger, cirujano plástico, médico venezolano y con una amplia experiencia en Venezuela, América Latina y aquí en los Estados Unidos. Entonces, se les digo, los próximos 45 minutos yo le pido que lo que esté haciendo lo deje de hacer, lo postergue para después de las 9 de la noche y aproveche todo lo que vamos a hablar acá. Usted ya, oye, pero yo no estoy interesado en hacerme una cirugía plástica, entonces el programa no es para mí. No. Esto va mucho más allá. Aquí lo que se va a hablar hoy es, si usted tiene pensado hacerse una cirugía plástica, este programa es para que usted entienda cuál es el criterio. Si usted no está pensando en una cirugía plástica, pero necesita recomponerse desde lo emocional y afinar cosas para seguir adelante, este programa también le va a servir. Porque las cirugías plásticas no solamente son las físicas, también hay cirugías plásticas desde lo emocional y eso se lo vamos a preguntar hoy al doctor. Pero antes de seguir, yo quiero hablarle de estos estudios, de los estudios de BN The Network. Mucha gente me pregunta, oye, mira, vale, ese estudio donde tú haces el programa, qué cosa tan maravillosa, ¿será posible que yo también pueda desarrollar ahí mi proyecto audiovisual? Pero por supuesto que lo puedes desarrollar. Usted está viendo en pantalla los estudios de BN The Network en distintos ángulos, en distintas dimensiones, y aquí hay un excelente equipo de profesionales que lo van a orientar a que esa producción que usted venga a hacer acá sea del más alto nivel. Tienes equipos, tienes estudios y tienes profesionales de altísimo nivel aquí en BN The Network. Así que llame a los números que están en pantalla y no lo piense, este es el lugar para usted. ¿Okay? Yo no voy por aquí por esta cámara. Yo no me voy a tardar mucho hoy en presentar al doctor porque quiero aprovechar el tiempo, pero sí les digo algo. Abramos nuestro entendimiento en el programa de hoy, busquemos, yo creo que esa es la búsqueda permanente. No importa la profesión que tú tengas, a lo que te dediques, la realidad que estés viviendo en este momento, lo que vamos a hablar a partir de ahora, lo que va a buscar es eso, potenciarte y dar respuestas. Es posible que las respuestas que estás esperando o la incertidumbre que tienes desde lo emocional y desde lo espiritual, desde lo humano, hoy aquí, en esta conversación que va a tener con el doctor Rafael, usted pueda tener más certidumbre. Entonces, permítame, señor director, presentar al doctor Rafael. Ahí te tenemos en pantalla, quiero que lo conozcan. El doctor Rafael Göttinger es cirujano plástico con doble certificación en Estados Unidos y Venezuela, con especial interés en la cirugía plástica cosmética y reconstructiva de mamas, cuerpo y cara. Graduado de la prestigiosa Ohio State University, donde repitió su formación en cirugía plástica, lo que le permite ser un cirujano plástico certificado para ejercer en los Estados Unidos.
La siguiente lámina. El doctor Rafael, parte de su formación incluye entrenamiento en el EVMS Virginia en microcirugía y cirugía craneofacial. Desde el año 2002 es voluntario de Operation Smile International, una organización sin fines de lucro que ofrece cirugía plástica reconstructiva gratuita para niños con deformidades faciales complejas. Siguiente lámina. Y además el doctor Rafael, ya va a aparecer la siguiente lámina en pantalla para seguirlo presentando. El doctor Rafael, además de ser, tenemos el vicepresidente de Venezuela, es el presidente, ahí voy a corregir, presidente de Venezuelan American Medical Association, VAMA, una organización de médicos venezolanos residentes en los Estados Unidos que trabaja activamente para prestar apoyo en la crisis humanitaria que vive Venezuela. Ahí están sus redes sociales, no, todavía esa no. Y el currículum es mucho más amplio que esto, pero ese es el resumen y yo no quiero postergar más. Bienvenido, doctor Rafael, a Gente con Propósito. Ya soy más bien de Network aquí en Gente con Propósito. Doctor, antes de entrar en materia, hay algo que a mí me llamó la atención de su currículum, y es que llegas aquí a los Estados Unidos y te certificas, y prácticamente yo tengo familiares que son médicos, uno de mis socios es médico, y sé lo complejo que es la transición de cuando vienes de Venezuela, a pesar de la maravillosa formación que tienen allá, llegar acá tienes que empezar prácticamente de cero. Pero también sé que hay muchos médicos que se quedan porque lo ven difícil. ¿Cómo lo lograste? O sea, ¿qué fue lo que tú pensaste cuando dijiste, bueno, llego a este país, tengo que empezar a hacer certificaciones desde cero? ¿Qué fue lo que te motivó? Ya hoy lo tienes, lo lograste, pero ¿cómo recorriste ese camino? Como la segunda lámina te habla de Virginia, yo vine aquí a hacer unos cursos de post-entrenamiento después de haber terminado en Venezuela. Ajá. Y cuando estaba en Virginia, mis hijos morochos nacieron y es el momento que llega el señor Chávez al poder en Venezuela. Mi familia, mi papá y mi mamá son descendientes, son sobrevivientes del Holocausto, Wow. los dos, y después de haber pasado por los grandes desastres del Holocausto, y sobre todo mi mamá que también regresó a su país de origen, que era Rumanía, y después tuvo el comunismo en Rumanía, ellos estando en Venezuela, yo estando en Virginia, sentí el estrés de ellos y sabiendo las historias de ellos, yo le digo a mi esposa que yo no me regreso a Venezuela porque no veía un futuro claro en el país, aunque todo el mundo me dijo que estaba loco, que Venezuela se hacía dinero, que era un país que no iba a llegar a un comunismo como Cuba. Yo le digo a mi esposa que yo me voy a quedar aquí y decido repetir la carrera, algo muy difícil porque me tocó y hice cirugía general en el Mount Sinai aquí en Miami, cerquita de aquí donde estamos ahorita. Sí. Y después repetí cirugía plástica en Ohio State para poder ser un Board Certified Plastic Surgeon, poder trabajar en los Estados Unidos de Norteamérica y hacer las cosas correctamente. Wow. Muy duro, muy duro. Tuviste esa visión, Rafael, de ver lo que muy poca gente vio hace 15 años Todo el atrás. mundo me criticaba, 20 todo el años. mundo, mis compañeros me decían, estás loco, aquí hay dinero, aquí hay billetes, no te enrolles la vida, aquí no va a pasar lo que pasó en Cuba. Pero yo sentía la historia de mis padres muy fresca y los veía ellos muy estresados con lo que estaba empezando a sentirse en Venezuela y decidí quedarme. O sea, que esa referencia histórica de tus padres te permitió a ti tener la información como para poder ver lo que nadie veía. Yo creo que y eso tomar fue esa lo que me decisión. empujó a repetir, muy duro, sobre todo cirugía general, donde de haber sido prácticamente un practicante, llegas a ser un limpiador de caca y colocar vías arteriales y tratar pacientes a veces en mal estado que te pueden hasta infectar a ti. Y dije, no importa, para adelante, porque mis hijos es lo importante para mí, como para mis padres fue el que yo naciera en un país tan hermoso y bello, con tantas libertades como Venezuela, que nunca pensábamos que iba a cambiar así. Rafael, ¿y qué tan importante para ti es vivir en propósito? Si yo te preguntara cuál es el propósito del doctor Rafael en este momento, ¿cuál es ese propósito? ¿Qué tan importante es para ti en tu vida el saber tener una ruta? Bueno, mi propósito yo creo que son mis pacientes, porque uno se dedica a esos pacientes un 100%. Y yo creo que no hay profesión como la nuestra, que lo hemos hablado justamente hoy con otro médico. O sea, tú vas a un banco y a las 5 de la tarde te cierran la puerta. Si yo tengo un paciente que me llega a las 5 de la tarde, yo me tengo que quedar con él hasta que termine con el paciente. Y si tengo que ir a cirugía un fin de semana por una emergencia, lo hago. So, el propósito de uno es ver siempre el buen éxito y el buen resultado y la alegría del paciente de uno. Uno en el campo de lo que uno hace hoy en día, yo hago mucha cosmética o también reconstructiva, sobre todo cáncer de seno, y es muy duro cuando ves que el cáncer le gana a un paciente tuyo y no puedes salvar a un paciente, pero la mayoría de las historias son muy bonitas y ves que los pacientes se sienten muy bien y para ti ese es tu propósito.
¿Tienes allí a la mano alguna anécdota de tantas que debes tener de alguien que llegó a tu consultorio muy desanimado, con muy poco optimismo, pero gracias al enfoque, al trabajo multidisciplinario y a tus herramientas y al esfuerzo del paciente, al final logró vencer esa Bueno, situación? sí, hay la parte cosmética y hay la parte reconstructiva. En la parte reconstructiva nuevamente, algo que yo les comento a todos mis pacientes cuando llegan a verme por breast cancer, todos vienen por el piso, todos vienen con un duelo, porque la palabra cáncer asusta a cualquiera. Sí, sí. Y yo les pregunto a ellos cuánto tiempo tienes en Miami. ¿Te acuerdas de Andrew? Entonces, sí, ese huracán tan feo. Digo, bueno, ¿y dónde está Andrew hoy en día? ¿Dónde está? ¿Y dónde está Miami? Floreciente y hermosa. Entonces, este es tu Andrew. Cuando hablas la palabra de cáncer de seno, este es tu Andrew. Él está pasando por tu vida ahorita, te está revolviendo, te está dando ese huracán. Pero tienes que ver ahorita el día de mañana, el día del más allá, porque hoy en día hay tantas cosas que uno hace con la parte de cáncer de seno que vas a tener una larga vida y disfrutar de tu familia. El lado cosmético es igual, la gente viene muchas veces muy deprimida por la parte física o la parte emocional y entonces cuando los ves que salen bien y están contentos, ves el antes y después, sientes el cambio que has logrado hacer y ha ayudado a un ser humano. Fíjate que aquí en mis notas, una de las preguntas que tenía para ti la conecto con lo que acabas de decir y te la voy a hacer para que todos los televidentes puedan disfrutar de tu respuesta. Si alguien está descontento con su imagen corporal, ¿deberíamos ofrecerle una operación estética o deberíamos ayudarlo a lidiar con sus ansiedades? Bueno, O las dos cosas. lo importante como cirujano plástico es que uno es psicólogo antes que cirujano plástico. Y hay que saber como un médico, y eso es muy importante, lo voy a insistir, como médico en tu especialidad, distinguir lo que es posible mejorar y lo que es un problema de autoimagen o un problema de dismorfismo, Sí, señor. donde te das cuenta de que esto es algo que tú puedes mejorar y de hacer un enhancement, o es algo que la paciente tiene una expectativa no real y hay que referirla a un apoyo psicológico, psiquiátrico, por un desbalance interno. ¿Y cómo es el trabajo ahí, Rafael, multidisciplinario? Llega alguien a tu consultorio, porque seguramente mucha gente nos está viendo y tiene como propósito querer hacerse una cirugía, pero a lo mejor no tiene la experiencia de sentarse con un profesional como tú. Pero más o menos, ¿cómo es el protocolo? Lo primero que tú tienes que ver en esa persona cuando te dice lo que cree que necesita. Primero la historia médica. Ajá. Porque hay que comenzar con cualquier cosa que uno haga, uno es médico y tiene que estar seguro que el paciente es un buen candidato. Entonces, un paciente que tenga problemas de salud, un paciente que tenga problemas de enfermedades autoinmunes, un paciente que tenga alguna cuestión médica o sobrepeso exagerado, ya por ejemplo uno es un paciente para una liposucción o un tummy tuck, primero es perder el peso, porque yo no te voy a solucionar tu problema de sobrepeso al yo operarte. Yo tengo que lograr que tú primero pierdas el peso adecuado para yo poderte ayudar con esa parte. Un problema de un paciente que está en el medio tuyo, es actor, está en el medio de la televisión y porque es malo, quiere que yo le opere la nariz porque él está echando la culpa en la nariz de él de ser un mal actor. Cuando en realidad lo que tú detectas es que él es una persona que tiene problemas en cuanto a cómo actúa y no con su parte física. Wow. Una paciente que viene a operarse porque se está divorciando. Entonces quiere conseguir con una cirugía plástica cambiar el divorcio y es algo que tú no te puedes meter a hacer una cirugía por un divorcio. Son cosas que uno detecta cuando uno hace el interrogatorio del paciente. Wow. Ah, doctor, pero entonces llega alguien y te dice, doctor, yo quiero esto en mi nariz. Tú te das cuenta que lo que él está pidiendo no es exactamente lo que él necesita por la armonía de su rostro o por su necesidad. ¿Cómo la convence en ese proceso? No hay que convencerla. No hay Si no se puede operar, no se puede operar y hay que decírselo al paciente. O sea, no todo lo que uno quiere hacerse es posible. Eso es lo que muchas veces uno ve entre diferencia entre cirujano plástico certificado, donde tenemos, aparte de todos los años de estudio, ¿ok? Hay lo que se llaman los CMIs o la educación médica continua, que uno lo mantiene actualizado, los meetings que uno hace para mantenerse al día y los board certification y el mantenimiento de competencia de los board certification, donde sabes que tú estás actualizado en todo lo que está pasando en la cirugía plástica, comparado que alguien que va a un salón de belleza y se quiere inyectar o se quiere hacer algo, o como lo vemos muchísimo en la ciudad de Miami, la inyección de silicona en los glúteos, cosas así que son destructoras. Correcto. Y son cosas muy horribles que la gente lo hace sin saber. Y cuando se lo hacen y tienen complicación y tú le preguntas por qué hiciste, es que no sabía. Okay. Entonces es muy fácil informarse hoy en día quién es el médico, si es un médico certificado, si es un médico que tiene entrenamiento, hasta un certificado, preguntarle, doctor, ¿y usted hace esa cirugía? ¿Cuántas las ha hecho? ¿Cómo las hace? ¿Dónde la hace?
Hace un centro que tiene todas las cualificaciones necesarias para hacerla. Ajá. Son preguntas muy importantes. Doctor, le voy a pedir que veamos en pantalla el caso, le voy a pedir al señor director que coloque la primera lámina, porque lo que estás diciendo creo que se conecta con este caso, que tú lo debes conocer perfectamente, el famoso Sí. Ken humano. Yo me hago varias preguntas, pues yo creo que él es una referencia de muchos casos que a lo mejor están pasando hoy en el mundo, y tú acabas de hablar de la parte médica, corrígeme si ese es el término, pero creo que es la parte ética médica. Es decir, cuando el médico, que es el especialista, dice, hey, ya va, no necesitas todo lo que me estás diciendo, yo entiendo lo que tú necesitas, te estoy escuchando, pero déjame decirte y déjame ayudarte. Pero cuando tú ves el caso de ese muchacho, por ejemplo, que se ha hecho cualquier cantidad de reconstrucciones, ¿qué pasa ahí? Tienes el ejemplo del Ken y tienes el ejemplo de la Barbie. Ajá, Y son ejemplos que incluso yo he hablado muchas veces en otros programas. Es una destrucción del ser humano. Porque estás haciendo algo que no es real. ajá. No estás ofreciéndole algo a él en verdad. Si tú me dices a mí que de repente le vas a mejorar la nariz, porque es una nariz ancha y quieres mejorar un poquito el perfil de nariz, perfecto. Pero ya cuando empiezas a cambiar los pómulos, la nariz, los labios, el mentón, el exceso de botox que tiene ese paciente, que no se ve que tiene expresión facial porque todo está borrado, la parte inclusive de los lentes de contacto para cambiar el color de los ojos, estás alterando totalmente algo que no debe ser normal Correcto. y que no es correcto. Correcto. Y no sé si podemos ver la siguiente lámina, señor director, para que el doctor siga explicando este caso. Pues no solamente es el rostro, es El abdomen. el abdomen, todo Sí, el cuerpo. los brazos. Rafael, increíble. Los brazos, entonces ya entras en una área que puedes entrar en complicaciones severas. Sí, mira. Mira esa imagen. Bueno, es una persona totalmente desfigurada. Figurada. Es una persona que yo no veo. Mira, yo creo que es mucho más atractivo esa persona o guapo en el lado normal que en el lado que ves totalmente alterado. Y desgraciadamente esa imagen que ves en tu lado de derecho con la chaqueta roja, es una imagen que muchas veces uno ve aquí en Miami y tú ves que es una exageración de lo que es normal y no atrae la mirada, no es algo sutil, no es algo que tú, o sea, si tú te vas a inyectar, por ejemplo, algo, la idea de que yo te inyecte algo a ti en la cara para que son las partes no invasivas, es que yo te diga, óyeme, te ves bien, ¿qué te has hecho? Pero no sé lo que te has hecho. Correcto. Cuando yo noto, como se ve ahí, que hay algo exageradamente hecho, no es el propósito de lo que uno quiere hacer en cirugía plástica. Sí, señor. Y entonces allí comienzan, se prenden las alarmas y... No, alguien como ese que venga a verme, yo no le hago nada porque es una persona que nunca va a estar satisfecha con lo que quiere lograr. Y Rafael, ¿y cómo se explica entonces que médicos accedan a hacer todo lo que este muchacho pida, miles y miles de cirugías? Es decir, son códigos de cada quien y toman esas decisiones. En el mundo hay de todo tipo de personas y de todo tipo de médicos. Exacto. Entonces tú, Sí, y sí que son médicos también, porque muchas veces no son ni siquiera cirujanos plásticos que hacen esto. Hay que correcto. tener eso en cuenta. Es decir Y que... Miami es muy bien conocida por eso. ¿Sí? Sí, señor, aquí hay muchos lugares que ofrecen, Mira. bueno, ahí está, ¿no? Todo el cuerpo. ¿ves? Sí, y esos son prótesis que él se colocó, inclusive a nivel de los brazos también para sacar bíceps. Wow. Y el hecho que alguien haya aceptado hacer eso me parece que es un poco de falta de responsabilidad. Que va en contra de lo que ustedes como médicos Sí. profesionalmente predican y tratan de crearle esa conciencia al paciente. Porque este paciente quizá él consiga algo que él esté a gusto hoy en día. Pero ¿qué va a pasar con este paciente cuando pasen 10 años o 15 o 20 años y envejezca un poco y su cuerpo llega a avanzar, pero él tiene algo que no se va a mover para ninguna parte? Ok. ¿Cómo se va a ver? Un monstruo. Monstruo. Totalmente. Como la mujer gato. No sabes si sabes cuál es. Sí, yo sé, no lo Que es muy- trajimos porque es muy famosa, pero bueno, esa mujer se ha destruido la se cara. destruyó por completo. Sí, correcto. eso es algo muy claro. Ahora, Rafael, yo me he puesto a pensar cosas, ¿no? Yo me puse a hacer mis análisis ya como sociólogo, porque la sociología, esto es mucho campo para la sociología, desde el tema, desde el punto de vista cultural, desde los patrones de belleza, desde esos idearios buscados por el hombre y la mujer para crear un patrón único, y entonces si no me parezco a ese patrón me deprimo, porque entonces no voy a ser aceptado y reconocido, o la visión psicológica, hay profundos vacíos, profundas angustias, y entonces yo voy creyendo que esa va a ser la solución a todos mis problemas. Entonces cuando yo me haga mis senos o cuando yo me arregle el borde de mis ojos, entonces todos mis problemas desaparecerán y posiblemente entonces ese hombre me va a querer o yo tendré el amor al lado de mi vida. Cuando todo eso se junta, tú lo dijiste al principio de manera muy clara, antes del cirujano eres el médico, pero antes eres el psicólogo. ¿Cómo procesar esa información y cómo entrar en conversación con el paciente? Te lo pregunto porque hay varios conceptos. Por ejemplo, el concepto de la inmediatez. Es más fácil yo decir, doctor, hágame unos biopolímeros en mis glúteos
a tener que trabajar sentadillas, ¿no? Y tener que trabajar mis glúteos a través del ejercicio. O voy a reconstruirme el abdomen y en vez de hacer cientos de abdominales diarios. Es decir, ¿dónde termina la inmediatez y dónde está el concepto de que las cosas hay que trabajarlas y que las cosas no son tan inmediatas? Porque puede venir alguien que te diga, doctor, quiero una liposucción, y a los 6 meses la liposucción está muy bien, pero al año, como siguió comiendo mal, como no hizo ejercicio, la va a perder. Entonces, ¿cómo es hacer entender Ahí ese hay un concepto? balance, ¿ves? Ajá. Es una parte de un balance, la parte del ejemplo que dijiste de la liposucción. Sin embargo, hay otra parte que también es mucho moda e influencia de los medios, como tú lo estás diciendo. Y es ahí donde uno tiene que, como médico responsable, hablar de la ciencia Correcto. y lo que te ha demostrado la ciencia, porque si te pones a ver, un implante mamario es un cuerpo extraño que estás colocando. Pero esto se ha demostrado por muchos años del resultado que te puede dar el uso correcto del implante mamario. Ahora, también se ve que dentro de los implantes mamarios hay exageraciones que se usan con los implantes mamarios o hay un uso inapropiado de los implantes mamarios. Entonces, todo depende de lo que se ha estudiado y se ha demostrado científicamente que puede dar un mejoramiento estético y lo que es el abuso de esto. Y ahí va entonces el ejemplo de biopolímeros. Biopolímeros es nada que otra cosa que silicona. Pero silicona inyectada en las nalgas es algo que es, en mi opinión, horrible, no solamente porque es algo muy inflamatorio que si entra en un vaso sanguíneo puede producir lo que se llama necrosis y muerte del tejido, que lo vemos mucho aquí en Miami, sino que también ha habido casos de muertes cuando entran en vasos sanguíneos y van hacia los pulmones, o también, como se ve, y tengo pacientes que veo, por ejemplo, una señora que se inyectó silicona en las piernas hace 40 años y de un lado migró a otra parte y después terminó con úlceras en la parte inferior de la pierna, casi perdiendo la pierna, y entonces son cosas que son irreversibles, no se reabsorben y que tienen grandes problemas que pueden causar problemas de salud severos. Voy a leer unas preguntas porque por los grupos de Facebook que te comenté, la gente hace sus preguntas. Y una de ellas, te la voy a leer para que le podamos responder. Dice, ¿usted se apoya en otros profesionales cuando sospecha que un paciente busca la cirugía estética por razones que no tienen que ver con mejorar su apariencia? ¿Cuál debe ser el rol del médico en este caso? La primera función es, como te dije antes, es no aceptar hacer la cirugía. La segunda es, si ves que hay un problema de psicológico o psiquiátrico, referirle a un psicólogo o un psiquiatra. Muchas otras veces, pacientes vienen, por ejemplo, con una obesidad mórbida y quieren que tú le hagas un tummy tuck y lo que lo mando es a un cirujano bariátrico para que le puedas evaluar y hacer una cirugía bariátrica. Y después que pierda el peso y después que esté estable más de un año y que tus niveles proteínicos estén estables y que el paciente veamos que está siguiendo una rutina correctamente, ahí podría yo revalarla para entonces quitar lo que está colgando el tejido en exceso, que muchas veces se convierte en un problema de salud porque entonces empieza a haber irritación e infecciones en el tejido que está colgando de tanto el panículo abdominal como puede ser de los brazos como de los senos. Pero esos son los casos que el paciente que tiene un problema de ese tipo no es tanto psicológico, pero lo mando al cirujano general para que que es el que hace cirugía bariátrica. También está el caso de hernias y vienen porque tiene una hernia y quieren hacerse una cirugía de barriga, entonces no, tienes que verte con el cirujano general. Correcto. Y así de acuerdo a lo que sea, muchas veces hacemos cirugía en combinación con los ginecólogos tetras, si se van a hacer una histerectomía, podemos en ese momento quitar ese panículo de exceso porque van a tener que ser abiertos de todas maneras. Entonces la combinación de lo que sí es seguro hacer o lo que no se debe hacer, y la otra parte importante, muy importante hoy en día del médico, y mucha gente no lo hace y debería hacerse, es hablar de las complicaciones, porque toda cirugía puede tener complicaciones y son cosas reales. No hay cirugía sin que no tenga la posibilidad de una complicación. Por ejemplo. ¿Ah? Por ejemplo. Las primeras que yo siempre digo al paciente, a toda cirugía, infección, hematoma, sangramiento. Cualquier cirugía puede tener eso. Ahora, de acuerdo a lo que uno se haga, por ejemplo, una cirugía de la barriga, una abdominoplastía, aumenta el riesgo de embolismo pulmonar por coágulos en las piernas que pueden ir por los pulmones, eso puede matar a un paciente. Wow. Si haces liposucción, puedes perforar las vísceras. Más comúnmente ocurre con gente que no es experta, pero todavía está descrito con gente experta. La cirugía tan famosa de los glúteos, de inyectar grasa en los glúteos, está claramente recomendado por las sociedades de cirugía plástica que si lo vas a hacer como cirujano plástico, lo hagas a nivel del tejido subcutáneo y no entres al músculo, que es donde están todas las muertes que se han detectado. En Miami ha habido como 12 muertes en los últimos años y ha sido por todos los pacientes que han muerto porque han inyectado la grasa dentro del músculo y no a nivel subcutáneo. Y eso lo que pasa es que rompe un vaso sanguíneo, la grasa entra, viaja al pulmón, hace un coágulo que obstruye y mata al paciente.
sea, doctor, de ahí la importancia que tal vez la primera gran decisión es a quién escoge la persona 100%. para que le haga esa intervención. Es decir, Sí. el primer mensaje es, señores, escojan bien a ese cirujano en donde van a poner su vida en las manos de ese especialista. Bueno, aquí tenemos uno, que es el doctor Rafael, pero como tú, estoy seguro que hay también muchos más profesionales en muchas partes del mundo Claro. que tienen la capacidad Y profesional ojo, de las poder complicaciones hacerlo. pueden ocurrir, pero si están ocurriendo a un nivel demasiado elevado de lo que son las estadísticas, está pasando algo que no está bien, Exactamente. ¿entiendes? Y eso es lo que hay que... Primero que nada hay que ir a donde alguien que sepa lo que está haciendo, pero después dentro de lo que está haciendo que sepa que tenga una incidencia de complicaciones baja. Y por eso es importante hablar con el paciente, doctor, usted hace esta cirugía, ¿cuántas veces las hace? ¿Dónde las hace? ¿Ha tenido complicaciones? ¿Cuáles son las complicaciones? averiguar la experiencia que Claro. tiene, ¿no? En ese tipo de casos. Y también muchas veces ver las revisiones que tiene ese médico. Si ese médico tiene muchos problemas y están reportados, eso también va a salir al aire. Entonces, en ese sentido hay que tomar muchas previsiones. Hacer el trabajo informativo de saber con quién te estás viendo. Ok. Ahora, volviendo al tema emocional, doctor, que me llama profundamente la atención, se me vino a la mente una cifra que leía de un estudio que publicó la BBC era en el 2016, que decía que el 85% de las mujeres que se hacían una cirugía plástica, su motivación era poder atraer a un hombre que le interesara. Si eso es así, estamos hablando de la sociedad británica, pero se pudiera extrapolar a muchas otras sociedades. Si esa es la motivación principal, no está mal. Es decir, todos sabemos antropológicamente que nosotros los hombres nos conectamos con la mujer por lo que vemos y que la mujer se conecta mucho con el hombre por lo que escucha. Pero sabiendo que uno se conecta con la mujer por lo que ve, la mujer pues tiene esa presión de sentir que quiere que su pareja, que su esposo la mire a ella, la vea a ella. Cuando esa ansiedad está muy marcada, y me imagino que tú lo has percibido de inmediato en un consultorio, de la motivación, ¿cómo canalizas esas motivaciones? ¿Cómo hacer entender cosas? Una cosa es lo que tú quieres conseguir, una cosa es lo que es la realidad nuevamente. Y tienes que saber analizar a tu paciente y saber lo que ofrecerle. Y estás comentando algo muy interesante, porque yo cuando llegué a los Estados Unidos, fui a Virginia, paré en Atlanta y estuve con un famoso cirujano plástico y ahí había dos parejas de musulmanes de Egipto. Y después de muchos años, de 20, 30 años, que yo fui para Egipto, una misión con Operación Sonrisa justamente, busqué a uno de estos médicos que era el cirujano plástico de Cairo. Wow. Y fuimos a cenar y todo, y yo le hice una pregunta, oye, aquí tú con la cuestión musulmana y la cuestión, ¿cómo tú haces cirugía plástica si tú eres el médico de las estrellas aquí? Y me dice, mira, Rafael, mira lo que pasa. Y un ejemplo que tú me estás comentando. Me dice, aquí tú sabes que podemos tener 4 o 5 mujeres, 4 o 5 esposas. Y lo que pasa es que, aunque tú las ves a todas con las burcas y todas bien vestidas, el momento que llegan a la consulta y tú las ves, todas se te desnudan, todas te muestran el cuerpo, todas tienen ropa interior de marca y todas quieren que tú le hagas algo para hacerla más bonita para su esposo, para que el esposo no pierda el interés en ella. Entonces, todas vienen a verte y algo como tú estás diciendo, todas están, tú las ves 5 esposas, pero cada una de ellas por separado va a ir al médico para que el médico le haga algún tipo de mejoría porque ellas quieren mantenerse juveniles y atractivas para su esposo, que es lo que tú acabas de hablar. Entonces, por supuesto que el trabajo de la cirugía fortalece la autoestima, yo no tengo duda de eso. Bueno, por va a ejemplo, una fortalecer. mujer que pasó por la edad de tener hijos, y es muy común hoy en día lo que llaman el mommy makeover o la reconstrucción después de ser mamá. Correcto. Porque sabemos que todas las mamás, los senos van a caer, la barriga se pone un poquito más abultada, y entonces muy comúnmente es hacer un levantamiento de senos, quizá un aumento mamario, para sentirlas otra vez como eran más jóvenes con los senos. Sí. Y cuando hay barriguita, entonces una pequeña liposucción o inclusive un tummy tuck para quitar exceso de piel. Esas son cosas que se hacen muy comúnmente dentro de la cirugía cosmética. Que eso es importante. O sea, me acaba de hacer recordar, estos días fue noticia, la esposa de Chino, que acaba de dar a luz, pero fue noticia en farándula, porque esa muchacha colocó prácticamente todas sus rutinas de ejercicio desde el primer día de embarazo hasta un día antes de dar a luz. Y mostró la foto como está ahorita y Rafael Sí, está... Pero el problema no es ese. El problema es que justamente después que da luz vienen los grandes efectos hormonales para lactar. Ajá, Es el problema que el seno por el efecto hormonal crece muchísimo ajá. y después que terminas de lactar, dependiendo cuánto tiempo tú mantengas el seno produciendo
la leche. Porque tú puedes lactar por pocos meses, pero seguir estimulando. Si el niño te chupa, aunque no salga leche, va a seguir estimulando la parte hormonal. Pero ya una vez que se cesa el efecto hormonal, va a haber una regresión del tejido mamario y casi todos los senos caen. Oh, wow. Pero, Y eso no es ejercicio que lo cambie. pero ella se enfocaba mucho en el abdomen. O sea, la gente se enfocó fue en el abdomen que le quedó posterior al parto. Y su Y eso es algo... se veía muy bien. Ella lo atribuía al ejercicio. Una cosa es el ejercicio que mantiene el tono, y eso es verdad. Otra cosa es la lubricación de la piel que mantenga la elasticidad. Y son cosas que así se hacen correctamente, pueden mantener esa forma juvenil del abdomen después de un embarazo. O sea, que cuando hay la combinación de todos estos instrumentos, doctor, es lo más sano, es lo más Es que óptimo. no hay duda que la parte de hidratación es importantísima, el no fumar, la alimentación, el cuerpo, o mejor dicho, la piel. La mejor forma de expresar lo que uno es la piel, porque la piel te va a mostrar lo que uno hace. Si uno fuma, esa piel te la va a mostrar. Si uno no se cuida del sol, esa piel te la va a mostrar. Si uno no se hidrata, esa piel te la va a mostrar. Es como un espejo. Es un espejo indirecto de tu forma de ser. Wow, bueno, es interesante. Sí. Entonces, de ahí la importancia de lo que tomamos, de lo que comemos, del descanso y de, por supuesto, estas herramientas que tú representas como médico cirujano, que viene siendo como ese gran complemento. Y ahí es donde viene la parte no invasiva de uno también, que sabemos con lo que es el paso de los años, las hormonas empiezan a decaer, tanto en el hombre como en la mujer, Sí. y entonces donde empieza el recambio del tejido subcutáneo de la piel a no ser tan fácil como era antes, y donde empiezan a aparecer las arrugas, los signos de envejecimiento. Entonces muchas veces la parte no invasiva de inyectables, los fillers, los láseres, hoy en día también hacemos la parte de reemplazo hormonal, tanto en hombre como en la mujer, después de los 25 o 30 años, de acuerdo a cómo esté los niveles hormonales, lo que uno escucha mucho hoy en día, el chip o el pellet, que es algo que también hacemos nosotros, los cirujanos plásticos, para mantener los niveles hormonales óptimos. Eso todo mantiene el cuerpo a un nivel de lo que llaman anti-envejecimiento, porque tu reloj biológico sigue avanzando, pero tú lo que estás haciendo es preservando lo que tienes. Correcto. Rafael, sabemos de lo común que es la cirugía en las mujeres, pero ¿qué tan común es en el hombre hoy en día? Sigue siendo mucho más en la mujer, sin embargo, cada día más el hombre quiere ser en alguna forma muy parecido a las mujeres. Muchas veces lo que vemos es que las pacientes de uno son los que traen a los esposos, o aquellos que quieren mantener la masculinidad, entonces vienen, como te dije antes, el pellet es una de las cosas que uno está viendo, la parte hormonal, los inyectables. En el hombre muchas veces más la cirugía es la cirugía de la cara o la liposucción. Las mujeres, no hay duda que la cirugía de los senos es lo más común hoy en día. Lógicamente, el mercado hoy en día de la cirugía, de lo que es la cirugía plástica en general, lo no invasivo, inyectables, botox, fillers, es el número uno. Y después viene la parte quirúrgica, pero lo que sigue siendo número uno hoy en día es la parte no invasiva. Correcto. ¿Sabes qué? Hay entre los miedos que más fuertes están en el ser humano, uno de ellos es el miedo a la muerte. Pero también dentro de esa categoría, cuando se hacen estudios sociopsicológicos a nivel de encuestas y de muestras representativas en sociedades, está el miedo a la vejez. ¿Te has encontrado que ese miedo está tan apoderado de alguien que te dice, doctor, trate de retrasar al máximo el envejecimiento en mí, que tú lo ves más como un estado de ansiedad que como algo normal? Es decir, yo puedo sentir, yo no me quiero envejecer, pero cuando ya hay una compulsión, una especie de obsesividad... No creo que directamente te lo comentan tal cual, pero tú lo ves cuando se la pasan viniendo, que quieren un poquito más de botox, quieren un poquito más de esto, quieren mantenerse juvenil, quieren quitarse la papada. Ves que esos cambios que van ocurriendo a través de los años quieren evitar que lleguen tanto el hombre como la mujer, los dos. Claro, todo. ¿Y cuál es tu mensaje? ¿Qué le refuerzas allí? Ahí es donde, cuando uno puede, con las herramientas que tiene, poder hacer algo, uno lo hace. Cuando no se puede, hay que decirlo. Entonces todo depende de lo que uno puede alcanzar con ese paciente. Hoy en día la parte hormonal es muy importante. Ese famoso PL que te estoy comentando, tú ves el cambio en la energía del paciente, en la forma de pensar. Hay menos nubosidad cuando piensas en el paciente, más energía. Lógicamente, indirectamente aumenta la parte sexual, pero hay otros beneficios incluyendo la parte de hormonal que hace efecto cardioprotector a nivel del corazón, baja el colesterol. Tengo pacientes
que han tenido el colesterol muy elevado y con la iniciación del pellet hormonal les baja 200 puntos el colesterol. Increíble. Sí, hemos visto con fuerte hiperlipidemia familiar que los lípidos la han bajado fuertemente. La energía es lo primero que la gente te dice que ve mucha energía. Energía de poder volver a ser como eras antes de querer hacer ejercicio, actividades en la casa, en el jardín, que te sientes que estabas como que, oye, yo quiero hacer algo, pero mi cuerpo me duele, ¿no? Y de repente tienes de vuelta la energía. Entonces te sientes más juvenil. Y ahí tú como médico estás cumpliendo el propósito Claro. de optimizar, de potenciar y de 100%. vitalizar ese 100%. hombre, esa mujer, 100%. para que se sienta apasionado por su vida. Que creo que ese es el gran objetivo. Y muchas veces llega uno y el otro uno trae el otro, o sea, porque ve La ese esposa cambio. primero y después Sí. llega el marido. Usualmente es así. Qué sí. bien, qué bien. Entonces pasa a ser una consulta familiar. Más o menos. Doctor, cambiando un poquito el tema, que no quiero que nos vayamos y nos puedas hablar de Venezuelan American Medical Association, BAMA, porque me pareció muy interesante lo que pude leer y ese trabajo que estás haciendo allí, por la situación que vivimos los venezolanos. Pero también, te lo digo yo porque conozco muchos médicos y yo siempre he dicho, porque tengo amigos y tengo familiares que lo son y considero que son grandes profesionales. Usted es otro ejemplo de eso. Pero hay muchos venezolanos acá, tú los debes conocer, que están como, no sé si la palabra correcta es perdidos, pero con semejante profesión, con semejantes habilidades, están como, ¿qué hago ahora? O sea, soy médico, tengo una especialidad, pero no sé por dónde arrancar, no manejo muy bien el inglés, tal vez no tengo los recursos. ¿Esta plataforma en qué puede ayudar a un médico venezolano que está aquí y que quiere orientar su vida nuevamente a la medicina? Bueno, la idea cuando se fundó Obama, que fue en el año 96, fue esa justamente. Okay. Es orientar a los médicos que llegan para acá, la parte migratoria, la parte de cómo estudiar para los STEP y pasar los STEP para poder tener licencia médica. Me acuerdo cuando yo vine a los Estados Unidos, Okay. vi algunas de esas charlas que daban la gente de Obama y también una cuestión social de tener un grupo de colegas médicos acá. Desde hace 2 o 3 años para acá, con la crisis humanitaria en Venezuela, nos hemos enfocado fuertemente en esa ayuda humanitaria, tanto desde el punto de vista de mandar insumos como también de crear conciencia de lo que estaba pasando. Hoy en día todo el mundo habla de la ayuda humanitaria, la crisis humanitaria y la ayuda humanitaria que quieren entrar a Venezuela, pero nosotros estamos hablando desde hace 3 años de eso y creando conciencia en los congresistas y senadores americanos de la importancia de que es abrir ese canal humanitario en Venezuela. Y hemos mandado cartas al Congreso, a los senadores, hemos enviado inclusive al vicepresidente y al presidente de los Estados Unidos comunicaciones, hemos hecho contacto con el USAID para la ayuda, hemos hecho contacto con el Departamento de Estado y muchas de las cosas justamente focalizadas en cómo podemos mejorar y ayudar a lo que está pasando en Venezuela. Y algo que creo que es importante, si tú tuvieses la posibilidad, sabemos de la gran tragedia desde el punto de vista de la salud que hay en Venezuela, si tú tuvieses la posibilidad de aconsejar o de dar alguna recomendación para esa reconstrucción, hablando en términos de futuro, porque sabemos lo que está pasando en la actualidad, en la medicina en Venezuela, en el sector salud en Venezuela, ¿qué dirías tú? ¿Cuáles serían tus recomendaciones? ¿Por Mira, dónde podemos reconstruir todo ese desastre que hay? Ya la he hecho. De hecho, esta posición de Obama me ha permitido hacer mucho contacto con políticos nuestros aquí en Estados Unidos, venezolanos que algún día podrían, si Dios quiere, tener la posibilidad de hacerlo en Venezuela, cuando se abra y haya el gran cambio que uno espera que ocurra. Y lo primero que yo le he dicho a ellos es, mira, lo que hay que aprender de hoy es que cuando haya ese día después, hay que aprender a no hacer los errores hoy en día. Y Venezuela tiene médicos muy buenos. Sí, sí. Quizá la formación de nuestros médicos es una de las mejores del mundo. Sí, sí. Y si no aprendemos ahora y cuando esto cambie, hagamos un sistema de reconstrucción de abajo para arriba, porque esto está destruido totalmente, de los escombros que hay hacia uno de los mejores países de Latinoamérica en salud, con sistemas que sigan patrones de los mejores países del mundo desarrollados. Y no hemos aprendido ahorita cómo hacerlo, nunca vamos a poder hacerlo. Yo estoy claro que la reconstrucción de la salud en Venezuela va a tomar tiempo, no va a ser un día para otro, va a tener varias fases, una fase inmediata, una fase tardía. La fase inmediata es qué va a pasar ese día después. Vamos a hacer una fase de cambio el día después con muchos heridos y muertos, o una fase pacífica. Yo siempre he pensado, desgraciadamente,
que no va a ser pacífica y va a ser con muchos muertos, entonces va a hacer falta mucha ayuda. Después la fase inmediata es la comenzar a reconstruir lo que está destruido, pero ya la fase que va a tomar de 20 a 30 años es esa fase que yo espero, donde tengamos un sistema de salud, donde tú entres al Hospital Universitario de Caracas o al Pérez Carreño o a cualquiera de nuestros hospitales y estés entrando al Mount Sinai, al Baptist o a cualquiera de nuestros hospitales aquí en Estados Unidos en un sistema de salud ejemplar para Latinoamérica. Amén, doctor, ojalá así sea. Y esperemos que así sea. Y que tiene que ser así. Y estoy seguro que tú vas a ser parte importante de todo eso. Bueno, iba a leer unas preguntas aquí, pero la batería se desconectó. Había varias preguntas allí para el doctor, pero ya le responderemos de otra forma. Esto se descargó, la batería. Bueno, doctor, no nos podemos ir sin que usted le diga a la gente cómo lo puede conseguir. Si alguien lo está viendo, dice, yo quiero ir a la consulta suya, quiero tener su orientación, sus redes sociales, explique a la gente dónde lo puede. Muy fácil, lo fácil primero es el teléfono, es el 305-669-0900. La página web es Dr. Gottenger, drgottenger.com, igual que las redes sociales. Entonces la forma más fácil es esa, o al teléfono nuevamente 305-669-0900. Y las redes sociales del doctor son @drgottenger. Doctor Gottinger. Sí. Gottinger. Ahí lo pueden ver en Instagram para que conozcan su trabajo. Algo importante que nos quedan todavía, ¿cuánto nos quedan, Fernando? Estamos listos. Para finalizar, que creo que es importante, también veo que hiciste un gran trabajo con el tema de la deformidad congénita. Te felicito por eso, todo lo que es labio leporino, y tienes años haciendo cruzadas por el mundo, no solamente en Venezuela, sino que has recorrido el mundo haciendo cirugía por muchos niños y por mucha gente que ha tenido esa profunda necesidad. De verdad que te felicito y ojalá que en otra oportunidad podamos profundizar más sobre eso. Rafael, un placer haber conversado contigo, un gusto y de verdad que un orgullo que seas venezolano y como muchos profesionales dejando siempre el nombre de Venezuela en alto aquí en los Estados Unidos y en cualquier parte del mundo. Muchas gracias. Eres una persona con propósito. Gracias. Amigos, muchas gracias por su atención y los espero el jueves a las 8 de la noche con una nueva sesión de Gente con Propósito. Un gran abrazo. Gracias. Lo que uno toma uno. Así es, con calma. ¿A qué hora canta al final? La canción viene después de Le Viaje en la Vida. Ok. Bienvenidos a Gente con Propósito. Esta es una conexión gracias a Mile Autosell. Miles Autosell fue fundado con la finalidad de ayudar a todas las personas a conseguir un vehículo en un lugar donde no te hagan trampas y donde te sientas en confianza. Este es un dealer donde usted conseguirá lo que usted necesita, el financiamiento, la ayuda, la asesoría, todo para que usted haga realidad su sueño de tener el carro que necesita.